La Universidad Mayor de San Andrés, junto con la Facultad de Humanidades, presentan el Diplomado Desarrollo Humano en la Gestión Universitaria. A nombre del rector Óscar Heredia, les damos la cordial bienvenida. Módulo 4. La mejor y grandiosa inversión que existe en la humanidad es en el talento humano, recurso estratégico de nuestra Universidad Mayor de San Andrés, como son los docentes. Nuestra amada universidad necesita docentes capaces como ustedes para dirigirla, con liderazgo, vocación de servicio y sensibilidad humana. Porque la actualización permanente del talento humano es pilar fundamental de nuestra gestión. Por eso, por primera vez en nuestra universidad, ponemos a su disposición un diplomado gratuito de formación en gestión universitaria. Muchos éxitos, apreciadas y apreciados docentes. Bueno, muchas gracias por estar nuevamente conmigo. Voy a ahora explicar en la lectura 3 algunos datos relacionados con la educación superior. En la primera lectura vimos aspectos internos de la universidad, historia de la autonomía universitaria, organigrama, algunos temas vinculados de gestión. En la segunda lectura nos metimos a la piscina de la gestión universitaria, vimos sus tipos, modalidades, analizamos la revisión de la literatura y todos los aspectos relacionados con gestión universitaria. Ahora, en esta tercera lectura, quiero tocar un tema central que ayuda a la gestión universitaria y está relacionado con la educación. Uno de los elementos más importantes en el desarrollo humano podría decirse que es la educación y es uno de los factores más importantes del desarrollo de un país. Pero la educación en general está bien, pero lo que más importa en el tema educativo es la calidad. Si la calidad de la educación de alguna manera es óptima, mejora el desarrollo humano, impacta positivamente en el crecimiento económico. En Bolivia podría decirse que la inversión en infraestructura, las disminuciones de la tasa de analfabetismo desde 1952 y las reformas educativas implementadas han sido importantes, pero paradójicamente entre el siglo XX y siglo XXI los resultados que hemos obtenido han sido modestos. Entre los beneficios que tenemos en el tema de la educación, primero la educación mejora el bienestar porque personas educadas acceden a un salario y ese salario les permite básicamente satisfacer las necesidades básicas, en especial de la gente pobre, y obviamente que se llama la educación permite a las familias mejorar su bienestar. Las familias educadas tienen menos hijos, se reduce la mortalidad infantil y la mortalidad materna. Entre la segunda característica o camada de beneficios podemos ver que la gente administra los recursos escasos con los que cuenta. Familias educadas protegen el medio ambiente y lo permiten hacer sostenible, y la educación permite a las personas conocer sus derechos y obligaciones. Entonces, en gestión universitaria, la educación es un tema clave y central, es un tema altamente importante. Por otro lado, tenemos que ver algunas dimensiones que están relacionadas con el tema de la educación, y podemos convenir que, según datos de la UNESCO, existen al menos 6 dimensiones de análisis que las vamos a presentar ahora. En la dimensión 1 presentamos la participación en la educación superior. Y podemos de alguna manera decir que en la última década se ha producido un crecimiento significativo de lo que es matriculación
entornos de educación superior. Se puede decir que más jóvenes a lo largo de las últimas 2 décadas, desde el 2000, se han matriculado más en educación terciaria. Y obviamente hay una correlación con países donde hay población económicamente activa importante. Caso del Asia. En el Asia se han registrado mayores tasas de matriculación. Otra de las cosas también que es importante ver, este crecimiento significativo de la matriculación involucra que millones de personas hayan accedido al tema de la educación. Entonces, ese crecimiento se ve contrastado con que el financiamiento a la educación superior no ha acompañado esta tasa de crecimiento de la población universitaria de educación superior. Entonces, es muy importante tratar de relacionar estos 2 elementos centrales. Entonces, las oportunidades de aprendizaje siguen siendo distribuidas de forma desigual por este aspecto. La dimensión 1 trata de ver participación de la gente en educación superior. Entonces, esta participación está relacionada en esta tercera diapositiva que estoy mostrando y en lo que es enrolamiento, 2 aspectos principales. Tenemos una matriculación en ascenso y se dobla la estadística con respecto a nuestro año de análisis base, que sería el 2000. Aproximadamente con datos de la UNESCO se puede establecer que 235 millones de estudiantes de educación superior estaban matriculados hasta la pandemia del 2020. Y esa tasa de alguna manera en estos últimos 3 años ha sufrido una modificación también interesante. Entonces, más del doble de los 100 millones de estudiantes que estaban matriculados para el 2000, ¿no? En 135 millones más. La pregunta procedente para el tema de la UNESCO y especialmente para países en desarrollo, ¿en dónde van a trabajar estos estudiantes que se van a graduar en un promedio de 4 a 6 años para adelante? Y obviamente lo que se está viendo en diferentes estudios, que cada vez más se está reduciendo el mercado laboral por la nueva revolución industrial, por avances en la robótica, por los cambios que ha habido después de la pandemia en la cadena de suministro, porque básicamente se han hecho ya el tema de la enseñanza, aprendizaje y del trabajo, home office, han cambiado la forma de ver el empleo de hace 20 años atrás. Entonces, una de las preguntas procedentes es, estos 235 millones de nuevos matriculados a nivel mundial, ¿en dónde van a trabajar y en qué? Y eso también empuja a que las universidades traten de dejar la oferta académica clásica que han ido ofreciendo a lo largo de las últimas décadas y traten de, digamos, ir y acompañar estos avances y estas transformaciones que están vinculadas a este nuevo entorno virtual y presencial, ¿no? También en la educación se da la virtualidad y la presencialidad, y también en el mercado laboral. Y obviamente también con las redes sociales, el tema de inteligencia artificial y la robótica, la impresión en tercera dimensión, esa nueva revolución industrial y tecnológica que se está hablando del siglo XXI, está haciendo que ya la oferta académica de las universidades cambie, se transforme, se modifique, se modernice. Otra de las cosas también es importante que vemos aquí en este gráfico, la matriculación de ambos sexos del 2000 al 2020 es altamente creciente. Miren las tonalidades de azul, y ahí vemos en tercer lugar está Latinoamérica. Y vemos que también, guardando distancias a lo que pasa con Asia y a otros países, se ha incrementado. Para el 2020, según la base de datos de UIS, que es la base de datos de la UNESCO,
la mayor proporción, alrededor de 1/3 de estudiantes de educación superior en el mundo, estaban matriculados en Asia Oriental y Asia Suboriental. Sabemos también que en el Asia hay una población muy importante, China, 1.300 millones de habitantes, etcétera, Corea, Japón. Entonces, casi 77 millones de estudiantes son nuevas matriculaciones. Entonces, la estadística de matriculación en términos de la educación superior, y eso tiene que estar vinculado a la gestión. Es diferente utilizar una gestión universitaria para 2.500 estudiantes que para 5 millones de estudiantes. No las distancias en términos de escala y el incremento de la estadística a ritmos diferentes es lo que se presenta, y obviamente las universidades, la pregunta procedente es, ¿las universidades están preparadas para admitir una población estudiantil que crece en progresión geométrica? ¿Están preparadas las universidades para ofertar programas y nuevas carreras en un mundo tan cambiante, en un mundo en donde la mayoría de las cosas que se hacen son más virtuales que presenciales, en un mundo interconectado? Entonces, la matrícula ha aumentado en todos los grupos regionales de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero se tiene que decir también que ese incremento de la matriculación ha sido en ritmos diferentes, lo que de alguna manera ha cambiado la distribución de los estudiantes entre regiones. El número de estudiantes en Europa y en América del Norte ha aumentado un 24% en 2 décadas. Sin embargo, se debe mencionar que representa el 40% de la matrícula mundial en el 2000 y 21% en el 2020. Y en estas 2 décadas, del 2000 al 2020, el número de estudiantes de Asia Central y Meridional se ha incrementado en un 268%. Progresión geométrica versus la progresión aritmética en Europa y América del Norte. Y la tasa más alta entre grupos regionales se encuentra en el Asia. Entonces, hay una posición y hay evidencia empírica donde la calidad de la educación baja cuando la institución educativa tiene una mayor población estudiantil. Hay una relación inversa. A mayor población estudiantil, menor es la calidad de la educación y los servicios que se prestan. Entonces, es un aspecto que hay que considerar y obviamente representa un desafío. Entonces, la pregunta procedente es, al incremento de la población estudiantil, ¿estamos asociando incrementos en servicios, incrementos en calidad, aumentos de la financiación y distribución del financiamiento al interior de las universidades? Esa es una de las preguntas importantes. Otra de las cosas que tenemos que ver es la tasa bruta de matrícula entre el 2000 y en el 2020. Y vemos la línea anaranjada, es la línea de Latinoamérica y el Caribe. Y vemos que esta tasa bruta de matrícula está en aumento. La tasa bruta mundial de matriculación en la educación superior aumentó del 19 al 40% en estas 2 décadas, ¿no? Y la tasa bruta, por ejemplo, del África subsahariana, solamente es del 9%. Entonces hay que preguntarse qué es lo que está pasando en esos continentes, ¿no? Si bien la tasa bruta de matriculación en América Latina ha aumentado, es altamente asimétrica. Por ejemplo, en el Brasil, que tiene población importante, la tasa de matriculación ha crecido a un ritmo mayor. Por ejemplo, en la tasa de matriculación que se ve en Ecuador o en Panamá o en Centroamérica en general, donde básicamente, si bien ha habido un crecimiento, no se refleja ese crecimiento de manera homogénea o de manera uniforme. Entonces, 2 fenómenos se presentan a nivel latinoamericano: tasa de matriculación asimétrica y calidad de la educación heterogénea.
Entonces, en términos de gestión universitaria, estos datos son muy importantes y muy ricos para tratar de evaluar y tratarnos de preguntar en qué medida la gestión universitaria al interior y al exterior de las instituciones de educación superior puede ayudar para reducir estas asimetrías, ¿no? ¿En qué medida la gestión universitaria a partir de la gestión del financiamiento puede mejorar u optimizar la calidad de la educación? ¿Cómo mejoramos, por ejemplo, los contenidos programáticos? ¿Cómo hacemos una gestión universitaria de calidad al interior? Esas son las grandes preguntas ante estos datos que se nos presentan. Ahora, sabemos que a nivel mundial los países presentan una oferta de educación superior y una oferta académica de dos sectores, un sector público y un sector privado. En el caso de Alemania, la mayoría de las universidades son subsidiadas y apoyadas por el sector público, y el contrafactual podría decirse que son los Estados Unidos, en donde la mayoría de las ofertas universitarias o de la oferta universitaria se da en el sector privado. Pero si vemos, por ejemplo, la calidad de las universidades que veíamos en la anterior lectura, vemos, por ejemplo, que la Universidad de Harvard, que es una universidad estadounidense, etcétera, puede competir o compite en las universidades alemanas en términos de calidad de educación, como la Universidad de Múnich, la Universidad de Göttingen, sin ningún problema. Las asimetrías en términos de la prestación pública y privada más se dan en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en Bolivia, la calidad de la educación de las universidades públicas varía con respecto a la calidad de la educación de las universidades privadas. En algunos casos hay universidades privadas en Bolivia de una baja calidad de la educación. Son básicamente universidades que han nacido recién, son universidades jóvenes, su plantilla programática no es muy interesante, básicamente acogen a poco número de estudiantes, a diferencia de universidades públicas como la Gabriel René Moreno, la Universidad Mayor de San Andrés, que tienen población estudiantil altamente importante, ¿no? Entonces, y también eso tiene que ver con los niveles de ingreso. En un país como en Bolivia, donde el 48% de las personas viven por debajo de la línea de la pobreza, es de esperar que los hijos de esas personas pobres, si llegan al nivel de educación terciaria, tengan que optar por universidades públicas, ¿no? Donde básicamente la matrícula es alrededor de 25 bolivianos, esos son como $7 u $8, y a diferencia de la oferta de universidades privadas que están por encima entre 2.000 a 3.500 bolivianos los créditos, y eso es como $500. $7 u $8 versus $500 de pago por matriculación y pensión universitaria. Entonces, obviamente, esas diferencias en países en desarrollo son marcadas, tanto en Centroamérica como en América del Sur, mucho más en el África y obviamente en el Asia. La dimensión 2 tiene que ver, la primera es matriculación a nivel mundial, la dimensión 2 tiene que ver con equidad, inclusión en la educación superior. Y la Organización de las Naciones Unidas en 1966 establece en su Declaración de Derechos Humanos que la educación superior será accesible para todos sobre la base del mérito. Se esperaría que los mejores estudiantes, independientemente de dónde provengan, pero en especial de escuelas o colegios públicos, deberían acceder a la educación terciaria, a la educación superior. Según el derecho a la educación terciaria debe ser accesible sin discriminación. Es decir, que la María que sale o que nace en el Alto, junto con la María que nace en la zona sur, ambas deberían ingresar a la universidad y terminar.
O la María del Plan 3000 o con la María que nace en Equipetrol, ambas deberían culminar sus estudios, deberían tener acceso a la educación, es decir, que no debería haber discriminación. Entonces, por los medios adecuados y sobre la base de la capacidad individual y progresivamente gratuita, deberían acceder la María que sus papás tienen posibilidades de ponerla en una universidad privada, junto con la María que sus padres trabajan con un sueldo promedio y que también deberían tener aspiraciones de ingreso a la universidad. Esto de alguna manera está relacionado con que el talento distribuido equitativamente entre la población en todos los grupos, independientemente de sus características, de su nivel de ingreso, de su sexo o de si son ricos o pobres o vienen de escuelas públicas o privadas, deberían tener potencial para triunfar en términos de educación en todos los contextos. Ustedes pueden hablar o pueden encontrar casos interesantes en Making Higher Education More Inclusive, haciendo de la educación superior más inclusiva hacia el 2030, que es básicamente un paper que lo ha sacado un comité de la UNESCO en el 2020. En términos de equidad, inclusión de la educación superior, hay que tomar en cuenta que hay brechas de matriculación y oportunidades perdidas, que es un elemento central. Las brechas en las tasas de matriculación en educación superior entre los más ricos y los más pobres lamentablemente pueden alcanzar los 60 puntos porcentuales. Entonces, la diferencia es abismal. Y obviamente, en la revisión de la literatura, Atkinson, Smith, Rogers, tratan de ver que de alguna manera aquellas familias donde los ingresos son escasos tienen una menor probabilidad de ingresar a la universidad. Y si ingresan, la probabilidad todavía es mayor de no completar o no terminar los años de educación terciaria. Y si terminan la universidad, también hay una probabilidad elevada de no titulación. Entonces estamos entrando a un tema que está vinculado a trampas de la pobreza. De alguna manera, las personas pobres tienen una mayor probabilidad de no completar los estudios y no terminar la educación terciaria. Y existe extensa evidencia, extensa literatura que explica eso, ¿no? Y según datos de la UNESCO en el 2022, la brecha entre las personas ricas y pobres que mandan a sus hijos a estudiar en la universidad es de 60 puntos porcentuales. Entonces, es un abismo. O sea, es realmente grande. Entonces, a lo que llama este dato, ustedes saben, lo que no se mide no se puede evaluar. Pero con este dato podemos decir que las administraciones gubernamentales modernas deberían establecer y alocar recursos para dar mayores oportunidades, en especial a estudiantes de escuelas públicas y colegios públicos o escuelas del área rural para reducir la brecha. Y eso puede estar vinculado a becas, puede estar vinculado a diferentes transferencias de manutención por el periodo de estudio, etcétera, ¿no? O pueden ser becas de tratar de hacer que las universidades privadas amplíen su oferta de becas y subsidios a aquellas personas que han estudiado en escuelas públicas, están dentro del umbral de la pobreza, para que en el largo plazo puedan terminar y acceder a la educación superior. En segundo lugar, en el tema de las oportunidades, obviamente lo que acabo de decir es que los más pobres apenas tienen oportunidades de educación. Según datos de encuestas en el área rural, el cabeza del hogar tiene entre 2 a 3, máximo 5 años de escolaridad. Y eso significa que solamente ha aprendido a leer y escribir. A diferencia de en el área urbana,
aunque no hayan ingresado a la universidad, tienen 12 años de escolaridad, es decir, que han completado enseñanza primaria y enseñanza secundaria. Una de las cosas que también es importante en esto de equidad, inclusión en el tema de la educación superior, es que de alguna manera el acceso a la educación superior, y esa es una buena noticia, ha aumentado a un ritmo más rápido, ¿ya? Pero se nota que a partir del 2000, quizás sea por políticas inclusivas, el ritmo que ha aumentado de la matriculación en educación superior ha sido más rápido entre las mujeres que con respecto a los hombres en un periodo de 2 décadas. ¿Ya? Y vemos, por ejemplo, si ustedes ven en el gráfico la parte de América Latina, en todos los continentes vemos que hay avances importantes. Miren el gráfico en especial de Latinoamérica, hay un leve incremento. Sin embargo, algo que hay que notar es que solamente el 30.5% de los investigadores en todo el mundo son mujeres. Es decir, solamente 1/3 según datos del Institute for Statistics Database de la UNESCO. Y ese dato es para el 2018, está hace 5 años. No hay datos más cercanos, pero eso quiere decir, no creo que haya subido mucho ese indicador. Y una de las cosas también, existen factores culturales que hacen que las mujeres no entren o no accedan al tema de la educación. En Bolivia, por ejemplo, ustedes saben que en el área rural el cabeza del hogar prefiere que su hijo varón vaya a la escuela con respecto a su hija mujer. Es que hay una discriminación en este sentido y de alguna manera los varones en el área rural por decisión del cabeza del hogar acceden a la educación y no las mujeres. En las ciudades y en algunos casos en el área rural también, las mujeres, si bien ingresan a educación primaria y secundaria, lamentablemente después de los 14 o 15 años, cuando ya están llegando a la edad que es entre 16 y 18 años o 17 y 19 años para ingreso a enseñanza terciaria de educación superior, se casan o tienen hijos, se embarazan, lo que dificulta y se rompe el circuito de continuar con la enseñanza terciaria, ¿no? Que es un elemento cultural. Entonces, de alguna manera, familias que son más educadas, niñas o jovencitas que tienen acceso a la educación, tienen más conciencia de los beneficios de la educación superior. Otra de las cosas que es importante, por ejemplo, en términos de género, más de la mitad de los graduados en el 2019 eran mujeres, pero esta cifra cae al 41% en el último periodo, o sea, para el 2020. Es decir, que entran a la universidad, pero lamentablemente no terminan. Y se revela que solamente el 36% de los académicos de alto nivel, solamente el 29% son mujeres, son autores mujeres. De ese 36%, el 29% son mujeres, es decir, menos de 1/3, ¿ya? Por otro lado, se dice que en términos de políticas y servicios a nivel universitario, el 89% de las instituciones en educación superior respondieron que tienen políticas de no discriminación contra mujeres, pero lamentablemente no tienen políticas de apoyo para hacer que las mujeres que han sido embarazadas, que tienen hijos o que están trabajando, se les pueda prestar instalaciones de cuidado infantil, sean accesibles a horarios después de trabajo para que puedan ir a las universidades. Entonces, ese tipo de cosas es un problema que está limitando el acceso de las mujeres. Vean, por ejemplo, en la parte
en el segundo gráfico de las dos líneas, porcentaje de las personas mujeres que están en la academia y de los autores mujeres es del 36 y 29%. No es algo que hay que preocuparse, porque de alguna manera las mujeres deberían estar insertas en temas de investigación, trabajo, generar mecanismos de permanencia, etc. Otra de las cosas que tiene que ver con equidad e inclusión es el concepto de disability o discapacidad. De una proporción de adultos de más de 25 años que han completado la educación superior, la mitad de ellos de alguna manera que tienen alguna discapacidad no han podido completar sus estudios, según datos del DESA de las Naciones Unidas. Es decir, de alguna manera, las universidades y la investigación trata de ver que muchas universidades, fundamentalmente en países en desarrollo, no están preparados para atender a la población universitaria con alguna discapacidad. Entonces, y eso llama la atención tanto universidades públicas como privadas, para que de alguna manera tratemos de mejorar la infraestructura para poder hacer que estas personas con alguna discapacidad, ya sea gente con ceguera, gente que no oye, autistas, parapléjicos, gente en silla de ruedas, etcétera, pueda acceder a la universidad. Y ese es un elemento central. Entonces, de alguna manera hay un rezago en temas de acceso de las personas con discapacidad que se ve obstaculizado por las limitaciones, no solamente de infraestructura, sino que de alguna manera, hoy por hoy, los docentes no estamos capacitados, por ejemplo, de impartir una clase con alumnos mezclados, que un par de alumnos sean autistas o otro par de alumnos tengan deficiencias de aprendizaje, etc. Y debemos reconocer como universidad que todavía nos falta y no estamos preparados por eso. Pero un dato central que puede ser bien importante es que en el censo del 2024 vamos a tener datos sobre la cantidad y la geografía de esta población que está en edad de ingreso a la formación terciaria de educación superior, y vamos a poder tratar de identificar la cantidad de la población estudiantil con disability. ¿Ok? La dimensión 3, la primera dimensión, matriculación, la segunda dimensión, equidad e inclusión, y esta tercera dimensión trata de ver calidad de la educación superior. Según la UNESCO en el 2007, la calidad en la educación superior es un concepto multidimensional y multinivel. Si vemos en términos de la definición, ¿qué es calidad? De la definición genérica, la calidad es un estándar que está comparado con respecto a algo. Entonces, cuando hablamos en términos de calidad superior, de calidad en la educación superior, este concepto tiene diferentes dimensiones y engloba diferentes niveles. Y además, este concepto de calidad en la educación superior es altamente dinámico, va cambiando y se relaciona de alguna manera con entornos, con contextos, con modelos educativos que están vinculados a la misión, visión y objetivos institucionales. Entonces, hablar de calidad de educación hay que vincularlo con estándares específicos, con un sistema, institución o programa determinado. Se puede medir la calidad de la educación comparando, por ejemplo, programas entre universidades, nivel de los profesores, grado académico de los profesores. ¿Cuántos profesores al interior de la universidad tenemos con doctorado, que son investigadores? ¿Cuántos docentes tienen un nivel de publicaciones en journals, revistas especializadas o libros que han escrito con respecto a las lecturas que imparten?
Entonces hay algunos estándares y algunos elementos que permiten de alguna manera identificar esto en términos de calidad. Y esto lo dice la UNESCO en el 2007. Ahora, una de las cosas también que está vinculado a esto son las rutas de aprendizaje flexibles y marcos de políticas. Una de las cosas que se trata de ver en términos de la gestión universitaria en universidades modernas es su nivel de flexibilidad a los cambios tecnológicos. ¿En qué medida los docentes, por ejemplo, nos hemos adaptado a la nueva población estudiantil? Los jóvenes de hoy que ingresan a la universidad son jóvenes que están vinculados a las redes sociales, a diferentes aplicaciones, ahora con la inteligencia artificial, etc. Entonces, la provisión de vías de aprendizaje múltiples, pero además flexibles, puntos de entrada y de reingreso en todas las edades, a todos los niveles educativos, los vínculos reforzados entre las estructuras formales y no formales, tratan de ver que esta educación se vuelve de alguna manera con características de flexibilidad. En segundo lugar, es un tema de oportunidades. Los datos sobre marcos regulatorios, legislativos y políticas muestran que entre 55 de los 75 países analizados por la UNESCO se han establecido una política nacional de flexibilidad de las universidades, mientras que 45 países tienen regulaciones y legislación relevante. Es decir, casi la mitad. Hay que preguntarse al interior de la Universidad Boliviana si tenemos ese nivel de flexibilidad y adaptabilidad a los cambios de hoy, que es un elemento central. Una de las cosas que hay que ver, por ejemplo, en el cuadro, vemos en términos de oportunidades. Y vean el cuadro, esa B, de acuerdo a, el cuadro está dividido en 3 niveles. Enseñanza primaria, enseñanza secundaria y enseñanza terciaria. Y vemos, por ejemplo, un aumento en las oportunidades de los adultos con título de educación superior. Tienen más probabilidades de tener más formación y en un mayor número de actividades formativas que con adultos con niveles educativos más bajos, de acuerdo a un estudio de la UNESCO en el 2021. Es decir, que aquellos adultos que tienen título universitario tienen la opción de continuar su formación, ya sea en niveles de posgrado o en niveles de enseñanza técnica. A diferencia de adultos de educación, de adultos que no han llegado a la universidad y sus limitaciones de formación son más bajas. Y por otro lado, adultos que han terminado la universidad tienen la posibilidad de continuar su formación en instituciones de enseñanza de especialización. La maestría ya básicamente es un elemento de especialización que hay que tomarlo en cuenta. Ahora, en el tema de más formación, el 66% de los adultos con titulación en términos de educación superior tienen 10 o más actividades formativas, duplicando el 33% de los adultos con hasta una educación secundaria. En términos de calidad, una cosa importante, y vean el cuadro, por ejemplo, el aseguramiento de la calidad se refiere a un proceso continuo mediante el cual la autoridad o autoridades competentes evalúan la calidad de un sistema, institución, programa de educación superior para asegurar que se mejore continuamente el estándar. Y vemos, por ejemplo, que en Latinoamérica solo 7 son el número externo, el número de cuerpos de evaluación externos, 7 para Latinoamérica. Es un número sumamente bajo y solamente 49 países hacen, o las universidades de 49 países tratan de evaluar la calidad de sus sistemas de educación superior.
Entonces, la calidad es un tema muy importante, continuamente se tiene que evaluar al interior de las universidades, implica garantía y calidad interna de las prácticas intra e interinstitucionales, y una de las cosas de garantía para que la universidad refleje un cierto estándar, y esto para gestión universitaria es altamente pertinente, es evaluar su sistema de calidad o la calidad de la institución, la calidad del programa de educación que ofrece o la calidad de servicios de infraestructura que están relacionados con la universidad. Entonces son elementos importantes. Ahora, modelos de calidad. Y vean en el cuadro que presento a continuación que en Latinoamérica, cero. O sea, los modelos, las certificaciones, básicamente las revisiones que se hacen a los programas, estándares de calidad, 0, 0, 0, 0, 0. O sea, el marco modelo de calidad define las cualificaciones reconocidas a nivel nacional en términos de educación superior. Hay que tratar de analizar la carga de trabajo, el nivel, la calidad, el aprendizaje, los perfiles, etcétera. ¿Y qué es lo que tenemos que evaluar? La estructura de la educación o del nivel de educación superior. Y básicamente hay que tratar de analizar ciertos elementos centrales: desarrollo curricular, desarrollo de programas, movilidad estudiantil de los estudiantes egresados, generar estadística y obviamente hay que ver todos los aspectos relacionados con el nivel de calidad que presentamos hacia el siglo XXI. La dimensión 4. La primera dimensión, matriculación. La segunda, equidad e inclusión. La tercera dimensión, calidad y mejorar la calidad en términos de educación superior. La dimensión 4 tiene que ver con elementos de financiamiento o financiación al tema de la educación superior. Una de las cosas que se habla es que a medida que la matrícula en la educación superior se ha duplicado en los últimos años, hemos visto el dato que 235 millones a nivel mundial de estudiantes nuevos han ingresado a los centros educativos de enseñanza superior, es decir, universidades. El número y la diversidad de proveedores continúa creciendo y la financiación adecuada es importante para generar elementos de igualdad y asequibilidad de la educación superior. Lamentablemente a nivel nacional no tenemos data, no generamos bases de datos, qué es lo que está pasando en la Gabriel, qué es lo que está pasando en la Universidad Católica, qué es lo que está pasando en la UPB, en la UMSA, qué es lo que está pasando en la San Simón o en la Universidad de Pando, Amazónica de Pando. No tenemos datos. Entonces hay que tratar de transparentar los datos y circular esos datos. Tratar de ver nivel de población estudiantil, tratar de identificar estándares, con qué nivel, por ejemplo, un bachiller de una escuela pública ingresa a estudiar una carrera como la ingeniería. O sea, ¿cómo hacemos para que ese estudiante tenga la misma oportunidad de un estudiante que ha salido de un colegio privado para nivelarlo al interior del sistema? Porque obviamente quizás ese estudiante de una escuela pública no ha tenido los medios, el equipamiento, la literatura, los libros para poder entrar básicamente con los contenidos que se requieren para una ingeniería, por ejemplo. Entonces el gran desafío trata de igualar los estándares. Ese estudiante de escuela pública con el estudiante en la universidad. ¿Por qué esto es importante? Para evitar abandonos, para tratar de mejorar el nivel de permanencia en términos de educación superior. Es decir, en la medida que el estudiante se sienta capaz y se haya homogeneizado la calidad y el nivel de educación, la permanencia va a mejorar. Pero en la medida en que los estudiantes en términos de conocimiento sean altamente heterogéneos, van a haber vacíos y huecos que de alguna manera no se van a poder llenar, y lo que se consigue con eso es deserción estudiantil.
El estudiante ya no puede, prefiere básicamente ponerse a trabajar, empezar a generar ingreso, etc. Entonces, una tarea fundamental de todas las universidades es que tenemos que transparentar los datos. Tenemos que tratar de generar más bases de datos, generar indicadores, ver datos de matrícula, población estudiantil, de dónde provienen, hacer encuestas cuantitativas, pero además cualitativas. Esa es una tarea y una asignatura pendiente porque no hay estudios que cubran a nivel nacional el estado en el que se encuentra la educación superior. En este año he publicado el estado de la educación en el estado, que es en realidad un análisis de la educación desde 1825 hasta el 2022. Sin embargo, una de las tareas pendientes de esta investigación es el nivel de la educación superior, tanto en el sector público, en universidades públicas como en universidades privadas. Porque ha sido bien difícil tratar de generar data para hacer correlaciones, para hacer un modelo o para tratar de entender. Hay data separada que genera la UNSA, que genera la Gabriel y otras universidades del sistema, la Universidad Católica o la UPB. Pero ¿qué tal si nosotros uniformamos esa información? Vamos a encontrar cosas interesantes. Dimensión 4, financiación en términos de la educación superior. Una de las cosas que hemos visto a lo largo de los últimos años, que es el gasto público, es decir, lo que la administración gubernamental da para fortalecer la educación superior, ha sido del 49% en Europa y en América del Norte, frente a un 60% a nivel mundial. Es decir, que en Europa y en los Estados Unidos, la transferencia de recursos o el financiamiento a la educación superior ha sido altamente importante. Y vean, por ejemplo, en el primer cuadro, el total de gasto público, public spending on higher education por región o en educación superior entre el 2006 y en el 2018 ha sido ascendente. En el cuadro número 2 van a ver ustedes una cosa bien importante. Dice total de gasto público en educación superior por estudiante y por región. Vean, si ven en las primeras barras en Europa y en los Estados Unidos, comparando los 2 años, el 2006 y el 2018, para el 2018 se ha incrementado. Pero vean Latinoamérica. En Latinoamérica el gasto público se ha reducido para el último año y debería ser al revés. Y en el caso de Bolivia es más dramático. O sea, el gasto público para educación está entre el 3 y el 6% del gasto público total de la administración pública gubernamental. No hemos pasado la barrera del 5% en muchos casos, y históricamente ha sido eso. En el caso de salud, tampoco hemos pasado la barrera del 10%. Entonces, las administraciones gubernamentales, si asocian el concepto que las administraciones gubernamentales son de la sociedad, para la sociedad, las políticas públicas que están relacionadas con eso son las políticas sociales, educación y salud. Entonces, cuando una administración pública destina una mayor cantidad de recursos hacia lo social, hay una aseveración que está relacionada en que está más cercana a satisfacer las necesidades de la población. Con una buena educación, básicamente se reduce la pobreza porque se le da una herramienta fundamental que es conocimiento a la gente pobre para que con su fuerza laboral pueda generar un nivel de ingreso y salir del umbral de la pobreza. Con una buena salud, básicamente se consigue que la gente pobre aumente su esperanza de vida porque básicamente hay un sistema de salud que trata de velar sus dolencias y sus enfermedades. Y con una alta esperanza de vida, mejoran el ingreso per cápita
y avances en educación, se establece que hay una mejora general en términos de desarrollo humano. Y el índice de desarrollo humano está compuesto por esperanza de vida, que es básicamente salud, avances en educación y PIB per cápita, nivel de ingreso. Entonces, algo que se ha visto es que también el gasto público ha aumentado en algunos países, pero en otros países como en Bolivia se ha mantenido constante y no ha habido un avance significativo. Pero si ustedes miran, por ejemplo, en el periodo de bonanza que hemos tenido del 2006 al 2013, pese y que hemos recibido interesantes cantidades de ingresos por el tema de venta de gas al Brasil y a la Argentina, podemos ver que ha habido un importante avance en gasto en educación. Y si vemos los anteriores objetivos, los objetivos de desarrollo del milenio, los avances que hemos tenido en educación han sido básicamente en infraestructura. Se han construido más escuelas en el área rural, en las ciudades, etc. Y ha habido una importante distribución de ingresos en la bonanza para la educación. Y hemos tenido también una reforma educativa. Pero lamentablemente en el agregado puede decirse ahora que los resultados que han habido entre el siglo XX y siglo XXI han sido paradójicamente modestos en el tema de la educación. Y es una tarea pendiente. Entonces, en el tema de financiamiento también hay que ver que los datos globales sobre financiamiento público versus privado en términos de educación superior son débiles. Y obviamente, porque no hay data, podría decirse que es uno de los problemas importantes. En algunos casos, las instituciones de educación superior manejan diferentes conceptos de financiamiento. Por ejemplo, les decía yo en el tema de la anterior lectura, la Universidad Mayor de San Andrés, por su característica, su musculatura, su población estudiantil, un docente emérito me decía que es más o menos como manejar 3 ministerios, porque es sumamente gigante. Pero si comparamos con la Universidad Amazónica de Pando o con una universidad privada, no la católica, no la UPB, sino las nuevas universidades privadas que han aparecido y son chiquitas, las distancias son grandes, ¿no? Entonces es un elemento central. Y sobre la base de un conjunto de datos sobre 41 países donde no está Bolivia, las estimaciones indican que entre el 2006 y el 2018 aumentó el financiamiento público en 25,000 millones de dólares en términos de poder adquisitivo, de poder de compra real, ¿no? Es una de las cosas importantes. Estas son las referencias que ustedes van a poder ver en esta diapositiva. Hemos tomado en cuenta datos de la UNESCO, estudios específicos. Muchas de estas cosas están colgadas en línea, están en la biblioteca digital de la UNESCO y ustedes pueden explorar. Les comentaba que este año hemos formado junto a otros investigadores una publicación financiada por la Fundación Konrad Adenauer y se ha hecho un análisis del estado de la educación en el Estado, la realidad de la educación entre 1825 al inicio de la República y el 2022. En este estudio hemos visto también que aproximadamente la primera reforma educativa de la República, de la primera reforma educativa nació la Universidad Mayor de San Andrés. Es un elemento que destacar básicamente en la administración del mariscal Andrés de Santa Cruz. Y hemos visto también que han habido a lo largo de este periodo de casi 198 años varias reformas educativas interesantes. Tenemos la última reforma, la Avelino Cignani, y esta publicación trata de ver eso.
Esta publicación la van a tener ustedes de manera digital en la plataforma para que ustedes la puedan ver. Y yo solamente no voy a hacer una exposición de todos los contenidos, sino algunas cosas que llaman la atención de esta publicación. Primero, está dividida la publicación en 3 pilares. Se hace una evaluación, tiene aspectos históricos, análisis de reformas, datos históricos, etcétera. Un segundo bloque de análisis trata de ver políticas públicas de educación y su financiamiento. Y en el tercer bloque, hechos estilizados, donde hay papers sobre tópicos de educación vinculados al rol de los jóvenes, empleo, básicamente cómo la pandemia ha afectado a la educación y aspectos de medio ambiente. Y eso básicamente es el libro, que no voy a leer, sino no lo voy a presentar, por completo, sino simplemente voy a tratar de identificar algunas cosas al interior de la publicación. Y una de las cosas de que los investigadores han llamado la atención en términos de normativa. Se han realizado muchos decretos, muchas leyes, muchas reformas que están vinculadas al tema de la educación, y esa es una debilidad porque en ningún caso se ha llegado a cumplir con las estimaciones o con la normativa que se ha generado para el ámbito educativo. Ese es el primer elemento fundamental que se ha encontrado a lo largo de estos 198 años de análisis del estado de la educación en el Estado. En la mayoría de los casos, también hay que decir que en el siglo XIX se llamaba instrucción la educación y nunca fue prioridad en los primeros 75 años. Para ninguna administración gubernamental. Hubo intentos interesantes. A inicios del siglo XX, la reforma en la administración de Ismael Montes se nota interesante. En el 52 también la reforma educativa también fue interesante. En los 90s hubo una reforma que ya tocó aspectos centrales, por ejemplo, de la educación multiétnica y la última reforma. Pero estas reformas de alguna manera han tenido una debilidad de financiamiento para su aplicación. Es decir, que en la mayoría de los casos las buenas reformas, las buenas leyes que hemos tenido no acompañaban los recursos necesarios para una buena implementación. Y por otro lado, en la formación de los profesores, de los docentes, de los catedráticos, etcétera, que estaban asociadas a esas reformas, tampoco eran capacitados para cumplir las transformaciones o los contenidos de cada una de los cambios que se iban a hacer en normativa, etcétera. No estábamos preparados para esos cambios. Entonces, esas regularidades ustedes van a encontrar en la publicación. Y otra de las cosas que vemos, por ejemplo, si ven este cuadro entre ocupación y desocupación, vean que, por ejemplo, las personas que han estado en la universidad, aproximadamente el 22,3% en la actualidad está desocupada. Y si hablamos de gente que ha estudiado una rama técnica, solamente son 54,215 personas que están entre 25 y 65 años y que se encuentran desocupadas, y es un porcentaje ocupado de 213,188 y es sumamente bajo. Y en el capítulo específico de educación técnica, una de las cosas que las investigadoras de este capítulo analizan es el modelo económico. Un modelo económico que está basado básicamente en el extractivismo, en la minería, en los recursos naturales y los hidrocarburos. Son sectores intensivos en capital, intensivos en tecnología, pero no generan empleo. Entonces es una de las preguntas que nos tenemos que hacer para los siguientes 50 años. ¿En dónde van a trabajar toda esa legión de estudiantes que van a estudiar licenciatura en Derecho, economistas, administradores, contadores públicos, comunicadores sociales, psicólogos, si no va a haber mercado de trabajo? Entonces es una tarea y es una asignatura pendiente básicamente para el tema de la educación.
Y si estamos hablando en temas de industrialización, ¿por qué no motivamos para que la gente que sale de los colegios pueda estudiar ramas técnicas? Si apostamos al tema de la industrialización, básicamente se va a necesitar una población capacitada en ramas técnicas para apoyar ese proceso de industrialización. Y ustedes saben cómo se formó la Escuela Técnica Pedro Domingo Murillo en Chacaltaya, porque básicamente fue fundada e inaugurada en ese lugar porque en el norte de la ciudad de La Paz estaba ese grupo o ese pequeño segmento industrial. Ahí tenemos a la cervecería, tenemos Industrias Venado, tenemos la fábrica de textiles Forno, las curtiembres, etc. Entonces ahí se fundó la escuela técnica para tratar de apoyar y tratar de hacer prácticas el sector industrial descansaba ahí en La Paz. En el siglo XX. Entonces, esas cosas las tenemos que tener en cuenta y van a ver varias cosas que están en la publicación. Vean, en educación superior según dependencia, universidad, la línea azul, ¿no? Mujeres, básicamente el 80% están en las mujeres, del total de población estudiantil que está en términos de educación superior, el 63% están en universidades privadas y el 86% en universidades públicas. Técnicos universitarios, la población estudiantil que sale del colegio, solamente entre el 1 y el 2% se dedica a ser técnico en universidad, técnicos en instituto, algo más del 10%, y en las normales entre el 3, 4 y 5%, dependiendo de si son mujeres, hombres, etc. Entonces, hay que convenir que la mayoría de la población de estudiantes que terminan la educación secundaria, es decir, son bachilleres, tienen el destino directo, la universidad. Pero el problema resulta cuando ya se titulan o salen de la universidad, básicamente esa población universitaria no consigue trabajo. Entonces hay que tratar de repensar en el modelo, hay que tratar de repensar en políticas de empleo, hay que potenciar sectores para absorber esa mano de obra que va a ser calificada en los siguientes 50 años. La demanda por educación, está bien claro que el 77.6%, y esto está en la publicación, demandan las universidades, de acuerdo a la encuesta de hogares del 2018, solamente técnicos de universidades el 0,8%, para la normal el 0,9%, etcétera. Y tenemos básicamente licenciados en Derecho, economistas, ingenieros, psicólogos, comunicadores sociales, que son legiones de estudiantes que después se enfrentan ante el problema de ¿y dónde trabajo? O sea, es complicado y es complejo, pero se necesita hacer investigación en esto. Se necesita tratar de hacer, las universidades deberíamos hacer investigación dónde colocamos, o tratar de hacer investigación cómo cambio yo mi oferta programática académica, por ejemplo, en carreras de emprendedurismo o en carreras más técnicas, para que mi población estudiantil tenga trabajo al salir de la universidad. Es una gran pregunta. Entonces, pero hay una ausencia de investigación tanto en universidades privadas como públicas en este aspecto. Pero en el tema de financiamiento o en el tema de inversión pública vemos, por ejemplo, que Bolivia, a comparación de otros países, ha incrementado la inversión como porcentaje del PIB de inversión pública en general. Obviamente eso tiene que ver con la bonanza 2006-2013, se ha incrementado muy bien. Hay datos importantes. El gasto público para educación se ha incrementado. Pero lo que también algunos estudios han mostrado, ese gasto público, si bien hay un incremento importante, es insuficiente. Y una de las debilidades que se ha mostrado es que la calidad de la educación en Bolivia es deficiente.
Es decir, que a nivel de universidades, guardando las distancias entre universidades públicas, privadas, básicamente la educación no es de las mejores. Y es un tema que hay que gestionar, hay que gerenciar, hay que mejorar en términos de la calidad de la educación. Vean, y ahí está como dato importante Bolivia con el 17,4%. Bolivia también ha incrementado su gasto público, pero sigue manteniendo insuficiente. Vean el gasto en educación, que es básicamente la línea amarilla. O sea, hay un incremento fundamentalmente en el periodo de bonanza, pero ya no estamos en el periodo de bonanza. Tendríamos que esperar que el gasto público disminuya a lo largo de los últimos años, y eso es lo que básicamente la evidencia nos muestra. Si tratamos de descentralizar el gasto público en educación en los 7 departamentos, las diferencias son extremadamente grandes. Y ahí vemos en el cuadro, por ejemplo, hay una heterogeneidad en el destino de la inversión y en el gasto público a nivel regional. Obviamente los municipios con población estudiantil importante, como La Paz, como Cochabamba, como Santa Cruz, tienen avances importantes en el destino de su gasto público. Pero otros departamentos como Potosí o Oruro, las debilidades, las asimetrías y las heterogeneidades son altamente importantes. Y vean esto, este cuadro lo dice todo. Entre el 2012 y proyectados hacia el 2025, el gasto administrativo versus gasto educativo. El gasto administrativo está por encima desde el 2012 al gasto educativo. Hay una brecha. Es decir, el destino de la inversión o el destino del dinero a la educación va más a gasto corriente que a gasto de inversión en educación. Y es algo que nos tiene que llamar la atención. Es decir, estamos desutilizando, estamos despilfarrando nuestro dinero al no invertir efectivamente, y obviamente el resultado de esto es una baja calidad de la educación. Repercute en el estándar. Por ejemplo, si quieres tú mejorar la calidad de la infraestructura, bueno, equipas la universidad, haces más campus, etc. Y obviamente una de las cosas que hay que ver es que en bonanza, si vamos a la Gabriel, si vamos a la San Simón, si vamos a la UNSA, obviamente en términos de equipamiento e infraestructura, gracias a las transferencias del IDH, ha mejorado las universidades públicas por esa bonanza. Pero la pregunta procedente es en los siguientes años, donde no hay bonanza, donde van a reducir los ingresos que genera el país, porque el tema del gas ya básicamente está de salida. No, los motores de la economía de alguna manera están apagados en este sentido, pero las necesidades y el incremento de la matrícula está en crecimiento, como los datos que hemos mostrado en la dimensión 1. ¿Cómo vamos a solventar las necesidades del incremento de la matrícula y de la nueva población estudiantil en los siguientes 30 años? Entonces, las universidades, en términos de una buena gestión, tienen que pensar en nuevas fuentes de financiamiento. Y las administraciones gubernamentales tienen que establecer políticas de generación de ingreso para financiar el tema de para el financiamiento de la educación. Mucho más si la población estudiantil es pobre, para reducir inequidades en términos de acceso a la educación. Y aquí está la decomposición, que no voy a mencionar, pero está dividida en subsistema de educación superior, superior no universitaria, superior universitaria, y obviamente vemos que las diferencias son grandes. Y obviamente, si vemos en temas del gasto público social en millones, tomando salud, educación, protección social, etcétera, ha habido un incremento importante del 2000 al 2018, interesante. Y este cuadro lo muestro porque
la pregunta procedente es, ¿en los siguientes años vamos a mantener ese ritmo o tasa de crecimiento con los ingresos que están reduciéndose para el caso boliviano? Esa es la gran pregunta. Entonces, lo que estamos tratando de ver con estos datos es que tratar de ver temas de matrícula, temas de equidad y acceso a la educación, temas de financiamiento, temas de calidad en términos de la educación. Y básicamente la pregunta procedente es, tenemos que generar data, tenemos que generar evidencia para la toma de decisiones. Lo que no se mide no se puede evaluar. Muchísimas gracias. A nombre de la Universidad Mayor de San Andrés, agradecemos a todos los profesores por su compromiso con la educación y su servicio permanente a la capacitación de nuestros alumnos. Módulo 4.